veremos en los viajes misioneros, pero antes de ver a aquel hombre que hizo tales cosas, pues vamos a conocer un poco de su vida, cómo era Pablo, y conocerlo antes de su conversión. Hoy vamos a ver Pablo antes de convertirse, quién era Pablo, cómo se movía y las enseñanzas que podemos sacar también para nuestras vidas sobre la vida de este hombre. Así que les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias, en Hechos capítulo 7, y vamos a ir para que comencemos. Hechos 7, versos 56. Hoy vamos a ver, como dije, Pablo antes de convertirse, luego veremos su conversión y luego entonces veremos sus viajes misioneros. Serán 4 estudios, bueno, 4 no, porque los viajes misioneros haremos un estudio por cada viaje. Entonces son 3 viajes misioneros, serían más o menos 6 estudios. Hoy veremos Pablo antes de convertirse, su conversión, 3 viajes y luego su muerte. Cómo Pablo murió y dónde muere. No veo nada. No ves nada. Bueno. ¿Quieres tomar esta? Mira esta. Paula, me entregué tu espada, Paula. La gran puta ahora está con que no viene nada. Amén. Se me quedan los lentes. Bueno, eso es una sola cosa, ¿no? Se llama la edad. No, pero con esa ya la veo. ¿Sí? Sí, esa la veo, gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Yo me estoy buscando. Amén. La palabra de Dios nos enseña de la vida de Pablo. Yo le he llamado a este estudio Pablo el primer inquisidor. Se oye fuerte, pero realmente es así, bíblicamente. Pablo fue el primer inquisidor que persiguió a los cristianos y el primero que se cargó a un cristiano, que fue el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Todos lo sabemos. Entonces vamos a ver todo lo que envuelve la vida de Pablo, ver a través de la Biblia su temperamento, quizás su personalidad, cómo era Pablo, enseñanzas que podemos ver incluso de su vida antes de ser cristiano, cómo se movía, gente que estuvieron alrededor de él, y ver un poco su carácter y ver la dimensión de lo que fue la persecución de Pablo. A veces nosotros podemos minimizarlo, decir Pablo asolaba la iglesia, pero realmente qué significaba todo esto desde el punto de vista de la iglesia en su contexto y lo que Pablo hacía, para que podamos entender luego su conversión en aquel hombre que, como no quiero adelantarme, pero termino diciendo, y ya lo veré más adelante, de que aquel hombre que pierde la vista cuando se convierte es el hombre que va a hacer que los gentiles puedan ver. Vaya contraposición, ¿verdad que sí? Pero es así son las cosas del Señor. Bueno, vamos a comenzar entonces. Pablo el Inquisidor, Hechos 7, 58. Dice así la palabra de Dios: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es la primera vez que se menciona el nombre de Saulo, el mismo Pablo, y es donde comienza su historia. Y comienza de esta manera. Voy a tratar varios puntos para dividir la vida de Pablo. Primeramente hoy vamos a ver su religiosidad, hoy no, sino en este estudio. Vamos a ver su religiosidad dentro de lo que era su personalidad o su vida antes de ser cristiano. Entonces, lo primero que vemos aquí es a un joven, como dice la Biblia, se llama joven a Pablo. Probablemente Pablo para este entonces tenía entre unos 30. Un joven en los tiempos judíos se consideraba tener más de 24 hasta 40 años. Entonces, si la Biblia le llama a Pablo joven, era porque se movía o estaba dentro de este tiempo. Se estima de que Pablo tenía unos 30 años cuando muere Esteban. Por eso la Biblia le llama, y aquí la palabra dice que era a los pies de aquel joven. La ropa que se echaba era la de quién. Por ejemplo, aquí dice que echaban las ropas. ¿Qué ropa estaban echando las personas cuando apedreaban a Esteban? ¿De quién era la ropa que echaban a los pies de Pablo? Para ir entendiendo. No era la de Esteban. La de propias. Sus propias ropas. Exacto, para que vayamos entendiendo lo que era este momento
no era quitándole la ropa a Esteban para ponerla a los pies de Pablo. En Deuteronomio 17, del 6 al 7, vamos a buscarlo para que se entienda. Deuteronomio, ¿saben qué? Lo voy a decir públicamente, no me interesa. Hasta hace unos días me enteré que es Deuteronomio. Yo decía siempre Deuteronomio. Yo me sorprendo, veo que mi Biblia dice Deuteronomio. Yo me he pasado toda la vida diciendo Deuteronomio. Pues está bien, de las dos formas entonces está bien. Es que lo pongo cuando estoy haciendo el estudio y pongo Deuteronomio y me sale el corrector y digo Deuteronomio y me sale el corrector. Ajá. Y digo, pero y cuando lo miro entonces vengo a mi Biblia y digo Deuteronomio, pues me he pasado toda la vida predicando diciendo Deuteronomio. Parece que está bien de las dos formas. Pues Deuteronomio o Deuteronomio 17 del 6 al 7 dice, por dicho, ¿lo tienen todos? Deuteronomio o Deuteronomio 17 del 6 al 7 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿A qué se refería en este contexto? Pues ellos estaban en ese momento cumpliendo la ley de que aquel, si leen un poquito más para atrás, verán el contexto de que alguien que blasfemaba contra el nombre del Señor, pues tenía que ser sacado y apedreado. Fue lo que realmente hicieron con Esteban, cumplir con este mandato de la ley, de sacarlo porque había blasfemado cuando decía de que había incluso a Jesucristo sentado y parado a la diestra de Dios. Entonces, cuando toman y tiran la ropa a los pies de Saulo, este hombre religioso, es la ropa de aquellos que son los testigos, porque son los primeros que tienen que apedrear a Esteban. Era lo que enseñaba la ley. Si yo, Enrique, Valio o Mimi, quien sea, somos los testigos de que vamos a apedrear a Zenobia, somos los primeros aquí en toda la iglesia que tenemos que tirar la piedra. Y luego, entonces todo el mundo apoya. Entonces, ¿qué hacemos? Me quito la ropa, o sea, la bata, no toda la ropa, me quito la bata para tener mejor libertad para matarla. Era la ropa del que apedreaba, se la quitaba. ¿A los pies de quién la ponían? A los pies de Pablo. O sea, estaba Pablo consintiendo también literalmente con aquellos que estaban apedreando. Por eso luego más adelante vemos de que dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo, porque recibió la ropa incluso de los testigos. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver la primera forma o la primera vida de Pablo, en el sentido de su personalidad, de que alguien que mataba a otra persona, él se hacía partícipe por su celo de lo que estaba sucediendo. Y luego veremos incluso en muchos textos donde él menciona que decía que era celoso de la ley. Y su celo lo llevaba a eso. Entonces este era Pablo antes de convertirse. Una enseñanza también que podemos sacar de Esteban, por ejemplo, a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué tal persona le sucede tal cosa y muere y Dios no ha hecho algo? Pues aquí en este contexto es una enseñanza que nos puede servir a todos para cuando nos vemos en esta situación. Siempre en la Biblia incluso se menciona de que cuando se ve a Jesucristo, incluso el rey David cuando menciona a Jesucristo dice, vi a mi Señor a la diestra de mi Señor, hasta que él pusiera todas las cosas debajo de sus pies, estaba sentado. Aquí es, yo no sé, no puedo afirmarlo, tendría que investigarlo, tomo primeramente la enseñanza de que es donde Esteban puede ver a Jesucristo, pero dice que lo ve parado a la diestra del Padre. Y este asunto de que Jesucristo está parado pudiera denotar de que Jesús va a hacer algo en su auxilio. Y Dios no está haciendo nada. Esteban muere. Y es una enseñanza de ver un hombre de Dios, un hombre que está predicando el Evangelio, que se convierte en el primer mártir y nosotros podemos decir, ¿y dónde está el Señor? Pues siempre veremos, y vamos a verlo en este estudio, de que dentro de todas las cosas, aunque a nosotros nos parezcan difíciles, en nuestro contorno humano Dios siempre tiene un plan y un propósito. Aún en la muerte de Esteban, Dios tenía un plan y un propósito. ¿Con quién? Con este hombre, con Saulo. Hay unos comentaristas que dicen, la iglesia le debe a Esteban, o sea, a ver cómo puedo decirlo, la iglesia
le debe a Esteban la conversión de Saulo. Vamos a ver en nuestras Biblias, ahí donde estábamos, perdón, volvemos a Hechos, veremos algunos versículos. Hechos siempre será nuestro libro central para lo que vamos a estudiar. Dice el verso 59, del 7:59, ya vemos el 58, y apedreaban a Esteban. ¿Y qué hacía Esteban? Mientras él invocaba y decía: Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algunos dicen que Esteban intercedió en ese momento por el de Saulo, que estaba en ese momento, se encontraba ahí. Y está diciendo: no le tomes en cuenta a todos los que estaban, lo que estaba haciendo. ¿Puede un hombre interceder, diría uno, por la vida de otro? La Biblia habla de que sí, de que podemos orar. Podemos orar, la decisión es del Señor y luego de la persona. Pero Esteban estaba intercediendo en ese momento, muriendo por la vida de Pablo. No le tomes en cuenta. Y si no dice no le tomes en cuenta, no es para que se puedan salvar. Porque hay dos opciones: o te conviertes o no te conviertes. Y si está pidiendo de que no se te tome en cuenta, es para que te conviertas, porque nadie es exento de pecado. Entonces era una intercesión por la vida de esos hombres que estaban ahí, para que pudieran conocer al Señor. Entonces podemos entender que aún en medio de todo lo que estaba sucediendo, Dios tenía un plan y un propósito, aún en medio de la religiosidad de Pablo. Dice que Saulo, verso 8:1, consentía en su muerte. Saulo consentía en lo que estaba sucediendo. Esta palabra de consentir en el griego significa, ahí mismo Hechos 8:1, la primera parte, significa aprobar totalmente. Pablo aprobaba en toda su cabalidad y lo consentía en toda su cabalidad lo que estaba sucediendo en ese momento. Este consentir es una palabra que tiene una connotación poderosa, porque es más que consentir. Hay una parte aquí que se llama, que entra también dentro de esta palabra, que es complacer. No sé si usted me puede entender, porque una cosa es que yo consiente y otra cosa es que lo disfrute. Estamos estudiando la vida de Pablo y cómo él era. Una cosa es que yo consienta, por ejemplo, de que esté cruzando y alguien le esté maltratando a otra persona, por ejemplo. Yo lo consienta. Continuar o quedarme o no hacer nada es consentirlo. Tengo que hacer algo, llamar a la policía o hacer algo. Ahora, una cosa es que yo me siente a disfrutarlo y me cruce los pies. Vea cómo una persona maltrata a la otra. Pues este consentir de Pablo también tenía complacencia. Pablo disfrutaba lo que estaba sucediendo con Esteban en ese momento. Así era la vida de Pablo antes de conocer al Señor. ¿Quería decir algo? No. Termina así. Vale. Entonces este era Pablo. Si quieren ver, por ejemplo, dónde más se utiliza esta palabra, vamos a ver dos versículos para que entendamos hasta dónde llega este complacer. Cómo Pablo se sentía cuando mataban a Esteban. Entonces vemos a Romanos 1:32. Alguien que lo busque. Romanos 1:32. Amén. ¿Pueden leer? Sí. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. ¿Entendieron el versículo? Vamos a leerlo de nuevo. Enrique, otra vez. ¿Sí? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. O sea, conocen el juicio de Dios, hacen las cosas que a Dios no le agradan, pero no es solamente que las hacen, sino que se complacen, lo disfrutan, consienten también con el que hace estas cosas. Entonces, desde esta misma palabra es la que se utiliza para entender de que Pablo también se complacía. Él la practicaba y se complacía con los que la hacían. Hay un texto también en Lucas 11, 47-48, vamos a buscarlo.
Lucas 11, perdón, 47, 48. Amén. Lo voy a leer. Yo dice, hay de vosotros, a quienes le estaba hablando a los fariseos, aquello de lo cual era Pablo también. ¿Qué era Pablo? Fariseo. Luego lo veremos más adelante un poquito también, pues estamos estudiando la vida de Pablo antes de convertirse. Y así mismo Jesús le hablaba a este mismo grupo. ¿Qué le decía el Señor? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué contradicción es? O sea, le construyen el nicho a alguien que tu padre mata. O sea, es como, oye, es una ironía. Entonces dice el 48, de modo que sois testigos y consentidores. Si usted quiere, sustituya la palabra consentir por aquel que se complace. Eres un testigo y te complaces con lo que hicieron tus padres. Dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestro padre, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis su sepulcro. ¿Qué hipocresía? Por eso Jesús siempre lo catalogó de hipócrita, porque querían decir que estaba mal lo que habían hecho sus padres, pero entonces lo apoyaban, edificaban sus sepulcros, los construían, y sin embargo habían sido sus mismos padres y no habían hecho nada para evitarlo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es como tú tratar de decir que no eres parte de algo cuando tu familia lo está haciendo y no haces nada para que lo hagan, para que lo dejen de hacer. Entonces así mismo Jesús lo catalogó. Incluso habla de los profetas. ¿Y por qué mataron a los profetas? Por predicar la palabra de Dios. Lo mismo que le pasó a Esteban. Lo mataron por predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo, con ese mismo celo y esa hipocresía de decir que estaba defendiendo al Señor, pero estaba matando a lo que él envía, estaba edificando el sepulcro para Esteban, lo construyó, pues más sin embargo, supuestamente estaba a favor de Dios. Es una ironía, es una hipocresía, porque estás matando a lo que Dios envía, pero te nombras y te llamas alguien que sirves al Señor. Cuando yo estudiaba todo esto, pude entender y comprender por qué mucha gente o por qué hay personas que dicen, ¿cómo esa persona puede agarrar y explotarse por una ideología y matarse y todo esto? Parte de lo que es el fariseísmo, la hipocresía, el celo por un Dios que no es el Dios que enseña la Biblia. Porque Pablo tenía un Dios que no era el Dios que la Biblia enseñaba. Un Dios de ojo por ojo, de diente por diente, de matar, de esto. Y ya Jesús había venido para traer un evangelio diferente. Entonces, miren a Pablo. Cuando ustedes vean una de esas personas, piensen en Pablo. Literalmente. Alguien que es capaz de morir o de matar por su religión, por lo que cree. Pablo estaba haciendo lo mismo. En ese contexto, no habían bombas. Pero si quizás hubiera habido alguna, hubiera inmolado 2 o 3 tíos en nombre del Señor en un coliseo cristiano. ¿Para qué? Para adorar y darle razón a su Dios. Saulo se complacía, una nota que puse, con lo que hacía, se sentía placer, era un deleite. Podemos entender la pasión que puede sentir una persona al inmolarse, era lo que decía, por una causa. Saulo sentía lo mismo. Vamos a ver ahora Hechos 8, el 1, pero la parte B. ¿Alguien que lo quiera leer? O sea, leímos, y Saulo consentía en su muerte. ¿Alguien puede leer la otra parte? En aquel... Vamos. No, yo no lo voy a leer. Que iba a preguntar, ¿Hechos qué? Hechos 1, la parte B. Hechos 8, 1, B. No, Leo, yo no lo tengo, que era que iba a preguntar. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Aquí entramos en una parte muy importante, la dispersión de la primera o de la iglesia, cuando salen todos. ¿Por qué se dispersa la iglesia? ¿Quién fue la última gota? ¿Cuál fue la última gota que derramó la copa? Porque la iglesia había sido ya, se había atentado contra ella. Ya cuando llegamos en el capítulo 7, se había atentado contra la iglesia. Ahora, ¿cuál es la gota que derrama la copa? Se llama Saulo. Aquel hombre que luego predica. Entonces,
Aquí pongo, es importante notar este texto porque es la gota que derrama la copa. Los apóstoles habían sido ya apresados en 2 ocasiones anteriormente a esto, y la iglesia no había tomado la decisión de salir, aún viéndose ya perseguida. Hechos 4 del 1 al 3, alguien que quiera leerlo. Hechos 4 del 1 al 3. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Lo tienen todos? Amén. Hechos 4 del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. Entonces vemos ya la iglesia siendo perseguida. Los apóstoles los toman y los ponen en la cárcel. Amén. Hechos 5, 17, 18. 5, 17, 18. Y 18, sí. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿hasta cuándo? Hasta 18. Ahí está. Vale. O sea, de que segunda vez caen presos. Aquí ellos se escapan, un ángel los liberta, están en un sitio predicando. Resumo la historia, pero luego van donde ellos y lo azotan y todo esto. O sea, ya la iglesia comienza a recibir presión y a ser atacada. Una cosa que pasó para la dispersión. Primera cosa, ya la iglesia estaba siendo atacada. Segunda cosa, que había sucedido que pudo llenar la copa. Dice que Jerusalén ya había sido llenada de la palabra. Por eso había tanta ira en Saulo contra la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 5, 28. Ya, o sea, la iglesia, ellos habían regado en todo Jerusalén la palabra de Dios. ¿Lo tiene Paula? ¿Lo quieren leer? Hechos 5, 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén. Ese llenado que está aquí es el mismo llenado que le mencioné la semana pasada cuando hablaba sobre Ananías y Zafira, de que llenó su corazón. No lo cité porque no era contexto de lo que estaba enseñando, pero ese llenar, esa plenitud, se había ya dispersado en toda Jerusalén y se había predicado. Entonces vemos, primera cosa, de por qué tiene que salir. Número 1, o por qué, cuál es la gota que derramó la copa. Los apóstoles ya estaban siendo perseguidos. 2, ya Jerusalén estaba lleno de la palabra de Dios. Había un problema. El diablo está furioso y los religiosos están furiosos, porque donde quiera que se topan con un evangélico. Pero aún así, estas cosas no es lo que derrama para que puedan salir afuera. Otra cosa también que sucediera es que ellos querían matarlo. Hechos 5, 32, 33. Lo querían matar y aún así no salen. Hechos 5, 32 y 33. ¿Sí? ¿Sí? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén. O sea, vemos 3 cosas, porque quiero llevarlo hasta donde quiero llevarlo. ¿Cuál es lo último que sucede? Que ya dicen, ya no aguantamos más. Primera cosa, lo toman preso. Segundo, el evangelio es predicado por todas partes. Y tercero, ya tienen amenaza de muerte. Pero aún así la iglesia permanece en Jerusalén. Ahora, cuando llegamos a Hechos 7, 54 y 57, vamos a leerlo, ya aquí se termina de complicar el asunto, porque entra un personaje, que es el que estudiamos hoy, que se llama, ¿cómo se llama? Saulo. Y ya no hay más escapatoria. Vamos a leerlo otra vez, aunque lo leímos el 58, leemos 54, 57.
Hechos 7, sí, 54, 57. Oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Amén. Amén. Sí, para que vean cómo se desarrolla la muerte de Esteban, y luego dice que tiran las ropas a los pies de Saulo, ver aquí el Sanedrín trayendo juicio sobre Esteban. Y mientras estudiaba esto me pareció interesante de que ellos hablaban y se tapaban los oídos, porque querían ser escuchados, pero ellos no querían escuchar. Qué fuerte, ¿eh? Se tapan los oídos y gritan, porque no querían escuchar lo que Esteban les decía, pero sí lo que ellos estaban diciendo contra Esteban. ¿Cuál es el problema con la muerte de Esteban? Que ya Saulo entra en el escenario y todo se complica. Lo primero es que Esteban muere sin un juicio justo. Y esto ya comienza a traer temor por la capacidad que tenía Saulo cuando entra en el escenario. Y la segunda cosa es que solamente los romanos podían tomar la decisión de matar a alguien. El Sanedrín, donde es juzgado Esteban, no tenía la autoridad para hacerlo. Y ellos lo hicieron atento a ellos. Entonces ya la iglesia entra en una ¿cómo llamarle? En una incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya hay gente que está matando a alguien sin autoridad. ¿Qué están pensando los cristianos? Nos van a matar a todos. No hay un juicio para decidir si somos culpables o no. Y están tomando la justicia por sus manos. Y aquí quien entra en el escenario es Saulo, quien entra en el escenario con estos hechos, con todo su ímpetu y su poder. Entonces es la gota que derrama ya la salida después de las tres cosas que vimos. Número 1, ya habían sido encarcelados. Número 2, el evangelio se había predicado en toda Jerusalén. Número 3, habían recibido amenaza de muerte. Pero hasta este momento no había llegado la muerte. La muerte llega de una manera inesperada y sin justicia. Entonces ya es la gota que derrama la copa, y esto lo hace Saulo. Este hombre que luego es el mismo que rescata a la iglesia, y por eso luego vamos a entender por qué en la conversión, y para que entiendan el contexto, no me quiero adelantar, de cuando Saulo se convierte y le andan huyendo. Ustedes van a entender esto, y espero que no lo olviden para la semana que viene. ¿Por qué le andan huyendo a Saulo o a Pablo? Porque hasta ahora no he utilizado el nombre de Pablo. Le he dicho Saulo, porque era Saulo en este momento. Saulo, gracias, exacto. Y van a entender por qué le andaban corriendo, y es que, vamos a seguirlo viendo, no era, como dicen en mi país, no era paja de coco. Saulo tenía los juegos bien pesados con la iglesia. Segundo punto, primero vimos su religiosidad. Todo esto fue por celo de religiosidad. Ahora vamos a ver cómo Saulo toma muy en serio su llamado. Vamos a comenzar a leer en Hechos 3 lo que vemos. Vamos a continuar con nuestro texto. ¿Alguien que quiera leerlo? Hechos 3. Hechos 8.3, perdón. Dije Hechos 8.3, sí, perdón. 8.3. Entero. Sí, Hechos 8.3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Esta palabra asolar, ¿qué usted entiende por asolar? Pasar por encima. Exacto, era algo que venía como un huracán. Ese huracán asoló, acabó con Saulo. Pues Pablo prácticamente era eso y un poquito más. Era eso y un poquito más, y ahora lo vamos a ver. La palabra asolar se utiliza, hay dos verbos en el griego y son interesantes. Por ejemplo, vemos primero asolaba, que es lumaino, es ultrajar, maltratar. Se usa en la voz media, por ejemplo, en Hechos 3. Y esto es del trato que Saulo daba a la iglesia. Y esto es ultrajar y maltratar. Ahora, hay otro asolar, que significa porteo en el griego. Pero miren qué interesante.
que en Hechos 3 utiliza asolaba, utiliza lumaino, que es más frágil. Este asolar en griego no es tan contundente. Y yo, esto lo digo yo, como dice a veces Pablo, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Yo pienso que antes de venir aquella persecución o de recibir el resultado de lo que la iglesia recibió, utilizan la palabra lumaino para decir asolar. Pero en Hechos 9:21, ¿sí? Vamos a Hechos 9:21. ¿Alguien que lo lea? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Amén. ¿Sí? Ese es el 21, claro que sí. ¿Quién está hablando ahora en el capítulo 21? La iglesia. Luego de la conversión, y es lo que decía, eran ellos lo que decían, este asolaba, y en este contexto no utiliza lumaino, que es asolar, pero de una forma más frágil, o sea, no tiene tanta connotación. La palabra que se utiliza aquí en el verso 21 es porteo, ¿y saben qué significa? Porque ¿qué es? Es el sentir de la iglesia de lo que ha sucedido. No sé si me doy a entender. Ya sí habían sentido, y tiene un verbo mucho más profundo. La palabra en este contexto es destruir, arrasar, asolar. Se usa de la persecución lanzada por Saulo de Tarso sobre la iglesia en Jerusalén. La Reina Valera traduce los dos últimos pasajes como destruía, o sea, en otras palabras podemos decir, y Pablo destruía a la iglesia. Era lo que la iglesia había sentido, como Pablo destruía lo que estaban sirviéndole o lo que decidían buscarle. William Barclay, un comentarista, me gustó esta parte que encontré en la página 43 de su comentario. Él dice lo siguiente sobre la palabra asolar. Él dice: Saulo, dice la versión Reina Valera, asolaba a la iglesia. La palabra que se usa en el original denota una crueldad brutal. Era lo que Saulo hacía. Se usa acerca de un jabalí salvaje que destroza una viña y de una fiera que descuartiza un cuerpo. El contraste entre el hombre que estaba asolando la iglesia en este capítulo y el que en el siguiente se rindió a Cristo es intensamente dramático, dice este comentarista. Le da esta intensidad a la palabra. Eso era lo que hacía Pablo, eso era su vida antes de convertirse. No se fiaban de él, ¿no? No se fiaban. No era este que andaba descuartizando, matando a la gente. Por eso Pablo se llama este estudio el primer inquisidor. Así que cuando yo lo veo de Pablo, no se me asusten. Este mismo hombre es el que lo hace. Y esta es su vida antes de convertirse. El tiempo imperfecto de la palabra asolar describe acción continua en el tiempo pasado. O sea, Pablo empezó a destruir la iglesia. Pudiéramos quitar la palabra asolar y podemos poner: y Saulo empezó a destruir literalmente la iglesia. Por eso dice ahí que lo dejé pasar por alto, porque solamente con el verbo, lo que él hacía de que llevaba a la gente, la tomaba y la llevaba presa y todo eso y las arrastraba, era literalmente eso lo que hacía. Si usted quiere ver un poquito más, el proceso de Pablo lo vemos en Hechos en tres partes, o sea, lo vemos en tres situaciones donde Pablo lo comenta. Y en Hechos 26, cuando él está contando su testimonio a Félix, a aquel emperador, vamos a verlo, nos da un poquito de detalle, todavía un poquito más, de aquella asolación que Pablo hacía con la iglesia o que estaba haciendo. Hechos 26, del 9 al 11. Y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Ven más o menos un poquito de quién era Pablo? Sí, sí. O sea, era
tremendamente fuerte. Y cuando él dice que él daba mi voto sobre la muerte de alguien, no solamente era sobre Esteban, de que estaba consintiendo como pasó, sino sobre muchos que murieron a los pies de Pablo. Muchos murieron. Y aquí hay un detalle muy importante, porque dice que él los perseguía hasta las ciudades extranjeras, no tocaba ya. Caramba. Incluso la Biblia, si él era tan fariseo y tan cumplidor de la ley, se llamaban las ciudades de refugio y cosas por el estilo, donde alguien, o de irse, donde usted cometía y hacía algo, usted podía. Pero Pablo no le bastaba solamente con esto. Si te ibas fuera también te perseguían. En este tiempo existía el tratado de extradición entre los países. Pablo lo había puesto, y si te ibas a otra ciudad, Pablo te pedía en extradición. No te perdonaba. Si la liaste, te traían nuevamente, si no te buscaban. Es que era malo, ¿no? O sea, Era muy malo. Luego lo veremos la semana que viene, hermano. Era asesino gratis. Porque estaba enfermo. Pablo no era cualquier cosita, ¿eh? Hechos 9, 1 y 2. Vamos a volver otra vez a Hechos. Yo a las personas malas le digo enfermas, porque no me entra en la cabeza. Y le digo enferma, de verdad. Hechos 9, 1 y 2. Un poquito más de lo que era Pablo. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 9, 1 y 2. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Amén. Allí en Hechos 26 vimos una faceta de Pablo, y era que los obligaba incluso a blasfemar el nombre del Señor. Se metía en las sinagogas, en los mismos lugares donde estaban los discípulos, y ahí los obligaba que maldijera. Recuerden la película que vimos, ¿se acuerdan de aquellos sacerdotes que le echaban agua para que maldijeran? Pues algo parecido los torturaban. Pero Pablo llegó ya, porque el sadismo o la persecución llega a un momento donde tú no traes satisfacción ciertas cosas, y vas en aumento. Si tú no detienes, vas en aumento. Y Pablo aquí en el 9 nos da un detalle de que ya lo que él quería era muerte. Ya quizá habían cosas que que blasfemaran en un momento me hacía sentir bien. Pero aquí dice que él respiraba una amenaza y muerte. O sea, ya su sentir, su consistencia, que yo pongo Pablo, era ya consistente en lo que quería. Y no dejaba. Cuando tú dices yo estoy respirando, es que tú, que cada aliento de vida que tienes un propósito. Y el propósito de Pablo era matar a los cristianos. Y por eso ya él respiraba, vivía para ver a los cristianos muertos. Quería también expandir su trabajo, ir a Damasco, o sea, como decía, era un hombre con una visión global. O sea, ya no solo se conformaba con Jerusalén, salía afuera. Y así es como por eso se entiende de que hay un deseo de seguir avanzando en tu propósito. Y es un déspota. Pablo tenía aquí una personalidad maligna, o sea, realmente hay que entenderlo. Ese mismo hombre que Dios transforma. Y que es lo importante también de todo esto, es ver que para Dios no hay corazón ni hay gente difícil. A veces pensamos que vemos quizá por mencionar a alguien, un presidente de gobierno, un sindicalista, alguien. El Evangelio tiene poder para transformar, porque lo hizo con Pablo. Lo hizo con Pablo. Pablo era un déspota, ya estaba en ese nivel, en ese nivel de insatisfacción, donde ya lo que quería era la muerte, literalmente. Dice, no tan solo se preocupase de que no hablase en el nombre de Cristo también, sino traerle preso. ¿Pero para qué? Para matarle. Porque su sentir era traerle preso para matarle. Vimos dos cosas: su religiosidad, que fue el primer punto. El segundo punto lo busco. Tomaba su llamado muy en serio. Y ahora vamos a ver otra parte de Pablo antes, y fue su formación. Cómo Pablo fue formado. Amén. Así que vamos a entrar en esta parte. Hechos 22 del 2 al 4. Amén. Hechos 22 del 2 al 4. ¿Alguien quiere leerlo? Si no, lo leo yo. Okay. Hechos 22 del 2 al 4.
Lo voy a leer, ¿sí? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, dice, eso es muy importante, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Aquí lo dice, lo que hablamos ahorita, celoso de Dios. Y saben ya por qué era celoso. Ahora lo entienden un poquito más profundo, ¿verdad que sí? Como hoy lo sois todos vosotros, le hablaba a aquel grupo de personas. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ahora, ¿quién era Gamaliel? Hechos 5:34. Ese sí, pues vamos a buscarlo ustedes. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Amén. Aquí hay varios detalles que nos dan de Gamaliel, de quién era. La primera cosa es que era un doctor de la ley y bajo esas enseñanzas se crió Pablo o aprendió sobre alguien que conocía estrictamente las leyes y sobre todo la ley farisea o la ley hebrea o el Pentateuco o todo lo que era la Torá, vamos a decirlo así porque era todo. Dice algo muy interesante, aparte de que era una persona sabia, también era una persona venerada. Y podemos ver entonces de que era una persona respetada. Por eso cuando se pone de pie, todo el mundo se pone en silencio y escucha. Está hablando Gamaliel. Entonces podemos ver la formación de Pablo desde el punto de vista que tuvo una de las mejores formaciones. Ahora, muy importante en este sentido, porque pongo aquí, Saulo no aprendió todo de su maestro. Hasta ese momento, no piensen en Pablo, el que escribió todavía. No se me adelante. Estamos con Pablo, el inquisidor. Y hasta ese momento aquel joven, acuérdense que era un joven, hasta ese momento aquel joven no aprendió todo de su maestro. ¿Por qué no aprendió todo de su maestro? Hechos 5, 35 al 39. Vamos a leerlo. ¿Alguien que lo quiera leer? Si no, lo leo yo. Sí, del 35 al 39. Claro. Y luego dijo, varones israelitas. Perdón, esto lo dijo Gamaliel, para que entiendan, ¿sí? Sí, amor. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Hasta cuál? Hasta 39, perdón. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. ¿Por qué Pablo no, aquel joven con todo su ímpetu, con todo su brío, como siempre decimos que los jóvenes nos queremos llevar el mundo por delante? Aquí pongo en mis notas, lo voy a leer literalmente, dice, la sabiduría de Gamaliel le faltó a Saulo. Pudo haber sido bien formado, en una muy buena escuela, Gamaliel un buen maestro, quizás le dio todas sus enseñanzas, pero hay algo que nunca se transmite, por más que sea. A veces hay que aprenderlo en el camino. ¿Cómo se llama? Experiencia. Gamaliel, un hombre de experiencia, ya un hombre con un poco de mayor edad que Pablo. Pablo, un joven, recibe todas las enseñanzas y Pablo pues asume todo esto y se quiere volver loco. La ley dice y todo esto y vamos a por ellos y vamos a matarlo. Lo sabía Gamaliel, porque se lo enseñó.
Sin embargo, Gamaliel, como conoce la Biblia, pero también conoce la historia, la experiencia, le dice a aquel Sanedrín, que Pablo no estaba, pero sí dice, esténse tranquilos, dejen de perseguir a estos hombres, porque si esto es de Dios, ustedes no lo van a detener. Miren, el otro día se levantó Judas, se levantó Teudas, y perecieron, se disolvió. Pero si esto es de Dios, no lo van a detener. ¿Quién está hablando? La voz del maestro con la experiencia, que es lo que muchas veces a nosotros nos falta. A veces tenemos buen conocimiento de lo que Pablo tenía, pero no tenía experiencia, no tenía esa sabiduría que va caminando y te acompaña con el tiempo. Si Pablo o Saulo hubiese escuchado, hubiese pensado como pensaba Gamaliel, probablemente no hubiese perseguido la iglesia como lo hizo. Dios lo permitió, tenía un propósito, pero Dios como quiera lo iba a cumplir. No tenía que ser tan sádico tampoco para que la iglesia se moviera, digo yo. Pero es lo que sucede, nos sucede a veces nosotros. Pongo aquí mis notas, a veces vemos jóvenes muy impetuosos, desbocados sobre algo. Piensan que se llevan el mundo por delante, como Pablo. Me voy a comer el mundo, yo soy el que sé. Fue lo que le pasó a Pablo. Pensaba que lo sabía todo. Yo estoy en lo correcto y voy a acabar con esta gente. Pensaba, pero hay alguien que puede hacernos cambiar y este se llama Jesucristo. Siempre seamos pausados a veces. Sabemos de que a veces queremos correr. No es que no corramos, tenemos que correr. Y esperemos de que no nos demos los tropezones tan fuertes, de tal forma de que recibamos mucho daño, porque a veces los tropezones son fuertes. Cuando queremos correr a veces tanto y llevarnos el mundo por delante. Vayamos con sabiduría, con tranquilidad, orando. A mí algo que he tenido que aprender a veces es ahora a tardar un poquito más para contestar. Porque el contestar, el pastor le cuesta más luego recoger todo lo que ha dicho a otra gente. A veces alguien espera que le conteste y a veces me tomo mi tiempo para hacerlo. Y lo digo porque lo he aprendido en el ministerio. El Señor quería utilizar a aquel joven, pero el Señor pongo aquí mi nota, pero aún así el Señor quería utilizar a aquel joven con tanto ímpetu, con tantas cosas, sabía que podía utilizarle para su obra. Es importante la formación y me pareció que la Biblia llama que era joven, o sea, de que Pablo con poca edad, ya con unos 35 años, estaba bien formado. Estaba bien formado. Parece que en el Sanedrín no podían entrar antes de 30. Escuché una vez que tenían que ser un hombre mínimo de 30 años. Sí que se consideraban jóvenes de antes de los 20 y tantos, pero de 30. Y había un rollo también de casamientos, de no sé qué. También por ahí andaba la edad. Entonces era por ahí 30 y tantos, seguramente. Sí, se dice algunos que tenían 30 años. ¿Sabe la edad que murió? No, pero voy a tratar a ver si la consigo y se la puedo dar. Será la última clase, pero veremos también la muerte de Pablo. Porque como hay años que se hace diferencia por años, más o menos Sí. que vivió. Sí. Por ahí. Siempre se puede hacer un promedio entre los viajes misioneros cuando se encontraba ya con Félix, el emperador, y el contexto de ese momento. Por ejemplo, para este tiempo, incluso sobre la muerte de Esteban, era también un dato que es importante, es que habían pasado otras revueltas de algunos samaritanos que habían matado. Incluso Pilato en ese momento, por eso ¿por qué podemos, lo que decía Valentín, por qué podemos situarnos y conocer un poco de la edad? Por lo que pasaba en el momento. Entonces, por eso más o menos se cree que Pablo tenía que era unos 30 y tantos, porque para ese momento Pilato tenía problemas con el trono, porque se le había salido un poco de las manos con estas revueltas y con una revuelta también que hubo de unos samaritanos que se levantaron. Entonces se cree también que este Sanedrín se aprovechó de todo imagínense como dicen, en mal revuelto, todo el mundo pescamos y por eso entonces matan a Esteban. Entonces a Pilato se le complica todavía un poco más la situación con su reinado. Entonces se sitúa de que fue el año 34 más o menos después de Cristo por estos acontecimientos que sucedieron. Entonces quizás nos situaremos también por el contexto histórico y podemos saber si aquí tenía 30 y algo y pasaron 40 o 30 años más, pues murió más o menos a Iquiedad. Entonces, ya voy terminando. Yo quería incluso hoy hacer la conversión, pero eso era lo que no quería, meterme muy largo y prefiero mejor irlo dando por pedazos para que lo puedan asimilar
Hoy realmente nos vamos a la casa un poquito caramba. Pero ese es el hombre que Dios usó. Ese es el hombre que Dios usó y que quiso usar para hoy bendecirnos con sus enseñanzas y que poder utilizarlo para que el Espíritu Santo le hablara, nos hablara a través de él. Así que podemos decir que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Quiero terminar con Filipenses 3, del 4 al 8, para que veamos a aquel hombre como en un momento habla de sí mismo, sobre su personalidad, que es la que vimos ahora, su personalidad antes de conocer al Señor y cómo se refiere a todo aquello que él tenía, cómo él lo ve. Filipenses 3, 4, 8. ¿Alguien que lo quiera leer? Si quieren lo leo yo, así termino. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Pablo tenía, aún siendo después cristiano, tenía cosas de qué enorgullecerse, por decirlo así. Y esto es muy importante, y luego voy a terminar con este texto y diré por qué. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. He sido circuncidado al 8º día, cumplió con la ley rigurosamente, ni un día más, ni un día menos. Del linaje de la tribu, del linaje de Israel, y sobre todo no dice del linaje de Israel, sino dice de la tribu de Benjamín, la única tribu que no se contaminó en la historia, que se pudo mantener consagrada al Señor. O sea, yo soy de un linaje que se mantiene arraigado a las tradiciones y a las enseñanzas del pueblo, no como otras que se han diseminado, que se han dispersado en Samaria, que aún así han sido contaminadas. No, yo soy de la tribu de Benjamín. Varias cosas, ¿eh? Luego dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Cosas que tenía de que grabar, gloria a Dios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben que esa palabra que dice ahí basura, saben realmente cuál es el original? Estiércol. ¿Eh? Caca de animal, Así es. Y eso es como un hombre que realmente tiene de qué enorgullecerse de su vida pasada, dice cómo ve las cosas. Dios nos libre realmente a nosotros de, aún estando en el cristianismo, poder mencionar cosas de nuestra vida vieja y sentirnos orgullosos. Yo era así, y yo porque soy así, pero esto no me lo ha quitado el Señor, esto no me lo quita. Ojalá que todos nosotros podamos llevarlo y verlo como Saulo, lo veía como basura, como estiércol, aquellas cosas. Y lo decía que lo había perdido para ganar a Cristo. Ese fue el hombre que vimos, aquel sádico, aquel déspota, diciendo que toda su vida anterior la había dejado para tratar de ganar al Señor. Amén. Así que esto es lo que podemos aprender en esta noche de la vida de Saulo, de un hombre que llegó a los límites y aún así Dios lo pudo usar para tremenda obra. ¿Nos podrá usar el Señor a nosotros? Amén. Yo creo que sí. También no hay nada que nos pueda esconder. Amén. Vamos a orar y la semana que viene veremos su conversión. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver. Gracias, Señor, porque tú